hablamos de Sofonisba Anguissola, que ahora os contaremos un poco más sobre ella y bueno, primero vamos a presentarnos. Vale, bueno, esto es un poco redundante, que teniéndonos aquí pongamos la foto, pero bueno, nosotros somos Ana Gracia y Pablo Farga, que es un museo que sobre todo nos encargamos a la divulgación de arte y cultura. Y de hecho este ciclo de Desmarcadas surgió pues, con esa idea, ¿no? Pues con hablar de mujeres artistas de las que normalmente pues, no se habla. Entonces, bueno, nosotros fuimos los creadores y los que coordinamos este ciclo todas las sesiones, que la verdad es que nos está dando más alegrías que disgusto todavía, porque seguís viniendo gente. Y la verdad es que hacer la documentación e investigación de estas personas, la verdad es que ahora os lo contaremos y veréis, pero es increíble descubrir la vida de gente que lleva 400 años muerta, por ejemplo, pues es increíble. ¿Vale? Y lo primero que queremos hacer, antes de hablar de Sofonisba, es preguntaros si al hablar de grandes artistas que trabajaron para la familia real, ¿quiénes os vienen a la mente? ¿Qué nombres de artistas os vienen a la mente? ¿De nombres? Pues como sabíamos que nombres como Goya o Velázquez iban a salir, hemos traído algunas simplemente para reflexionar sobre esa idea, ¿no? Que lo primero que nos vienen son nombres de hombres, como en general cualquier pregunta que tenga que ver con la historia del arte, por lo que decíamos, por cómo se han hecho los manuales y por cómo se ha contado la historia del arte durante tanto tiempo. Hemos puesto de ejemplo, bueno, nos hemos centrado en la familia real en España, que podríamos irnos, pero nos hemos centrado aquí porque luego seguiremos hablando de eso, pero desde Alonso Sánchez Coello, que veremos que era contemporáneo a la protagonista de hoy, a Sofonisba, retratando a Felipe II, por ejemplo, a Velázquez, como habéis dicho. Podríamos haber puesto las Meninas, ¿no? Pero como no es un retrato real al uso, sino que, como sabéis, tiene sus matices, pues bueno, con este retrato de Felipe IV, después Louis Michel Van Loo con Felipe V, también Antonio Rafael Mengs con el retrato de Carlos III, después Goya, como habéis dicho, por ejemplo, retratando a Carlos IV, o como a Fernando VII, que también nos puede sonar los muchos retratos que le hizo, y que también le retrató Vicente López. Como vemos, pues una serie de nombres que después también a finales del siglo XIX, Federico Madrazo, por ejemplo, retratando a Alfonso XII, a mí es que Madrazo me encanta, pero bueno, vemos que siguen un poco esa misma trayectoria. Si nos vamos un poco más a algo más reciente, vemos que sigue la tendencia. Hemos puesto el ejemplo de Antonio López, porque es un cuadro que tardó 20 años en pintar, lo empezó a pintar en 1994 y no fue hasta 2014 que lo terminó, cuando las personas en 20 años habían cambiado mucho. Entonces, bueno, fue como muy significativo. O incluso si avanzamos 10 años más, os hemos puesto también estos últimos retratos, que igual visteis que no hace ni 2 años, que salieron de Annie Leibovitz, esta gran fotógrafa, que ya no son pinturas como tal, pero son maneras de retratar más actualizadas, ¿no?, a la familia real, y que también pues dieron mucho que hablar estos retratos, pero que realmente siguen un poco la línea de cómo era retratar a los dos reyes por separado, pero como en conjunto formaba este retrato de pareja, ¿no? Entonces, como hemos dicho, muchos son ejemplos masculinos, pero hoy vamos a hablar de un ejemplo femenino y un ejemplo pues muy raro, ¿no?, dentro de la historia del arte, que es que una mujer del siglo XVI no solo que pudiera ser pintora, que ya era algo extraordinario, sino que además fuese pintora real. Y es el ejemplo que vamos a ver hoy de Sofonisba Anguissola. Para ello, pues también os queríamos preguntar si habíais oído hablar de ella, o qué sabíais de ella antes de venir. ¿El nombre igual os resonaba? Sí. El nombre que pintó para la Casa Real Española. Eran unos cuadros que creo que se habían dicho que eran de otro pintor y ahora se ha visto que eran de ella, los del Museo del Prado. Eso es, lo veremos, porque además es algo muy reciente. Vale. Bueno, en este caso, responder a esto que no sabéis mucho tampoco pasa nada, porque para eso estáis aquí y os vamos a meter buena chapa, entonces os vais a enterar de todo. Vale, y alguna pregunta más que teníamos. ¿Qué imaginamos cuando pensamos en una mujer pintora del siglo XVI? ¿Cómo la imagináis? La hacían un poco como por hobby, no era Vale. como una actividad a la que se pudiesen dedicar todo el tiempo. Era como algo aparte de, como bueno, se dedica a pintar, pero no es importante. Vale. ¿De qué clase social? ¿Creéis que alta? ¿Vale? Por ahí va un poco la siguiente pregunta, creo. Que si ser noble ayudaba o impedía ser artista. No sé qué pensáis. Evidentemente. Como cualquier otra profesión, en realidad, ¿no? Pues ayudaba, pues que lo que decías, ¿no? Si era como un hobby, pues
ya disponer de ese tiempo para poder dedicarlo, ¿no? Y poder formarte, pues te lo daba. Sin embargo, el caso de Sofonisba va a ser también un poco particular porque también el ser noble vemos que tampoco le iba a dar todos los privilegios, ¿no? Que ya partía de uno importantísimo, que era la clase, pero veremos cómo aún así se encontró con muchas dificultades en el camino. Vale, y ahora ya si os parece os vamos a dejar de preguntas y ya vamos a contar un poquito más. Os vamos a hacer una pequeña introducción a Sofonisba, luego vamos a ir desarrollando, empezaremos con biografía, matrimonios y demás, que tiene una vida bastante interesante, pero así, de primeras, indicar que fue una pintora italiana, se le considera la primera pintora de éxito del, en este caso, Renacimiento, que ya os podéis imaginar que ya si lleva el adjetivo primera, ya es porque era algo complicado. ¿Y en qué se especializó? Pues como os podéis imaginar, retratos y autorretratos, sobre todo retratos para hombres o para mujeres, ¿me imagináis? Pues para mujeres. ¿Podéis imaginar por qué hacía más retratos de mujeres que de hombres? Porque le era más accesible, más allá de que le pagasen, acceder a mujeres por su contexto social. Luego, claro, los hombres si le pagaban lo hacía, pero por contexto, luego ya veréis que a su familia, por ejemplo, le hizo bastante, ¿vale? Como dato, con 27 añitos deja Italia y se viene a España a la corte de Felipe II, o sea que el cambio que mete es bastante importante. ¿Eso qué repercusiones tiene? Primero, que le convirtió en un eslabón entre toda la pintura italiana y toda la pintura española, mezclaba esas dos fuentes por una parte. Segundo, se convirtió en toda una influencia de la pintura, en este caso de retratos y autorretratos, de Italia que vendría después, porque al final todo esto pues entró bastante cátedra. Y por supuesto se convirtió en una referente de mujeres artistas de los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Por qué? Porque abrió camino, ¿vale? Como hemos dicho antes, como os he dicho antes, en estos contextos las mujeres no podían acceder a enseñanzas, ni gremios, ni talleres, y ya os podéis imaginar la ayuda que daban los a las mujeres para pintar. Absolutamente nula, ¿vale? Entonces digamos que este es un poco el contexto inicial. Y ahora ya sí que vamos a empezar con la biografía. Además una foto con el cielo abierto y sin llover, con lo cual creo que nos va a alegrar a todos. En este caso, pues, nació hacia 1535 en Cremona. ¿Por qué hago hincapié en el hacia? Porque en esa época las fechas no son tan fidedignas como hoy en día. O sea, 1535, pero también podía ser 1532, ¿vale? A diferencia de la muerte, que eso sí que está muy bien documentado, mayormente porque está la tumba y sí que está bien indicado, la fecha de nacimiento, pues eso va cambiando un poquito más. Bien. En este caso, también como ha dicho Ana, vienen de una familia noble, pero no una familia noble adinerada, sino una familia que era noble por el apellido, ¿vale? De perras no iban muy sobras, ¿vale? En este caso, hizo retrato, por ejemplo, a su padre, a Amilcare Anguissola, que venía de una familia, en este caso, de la baja nobleza de Cremona, y su madre, Bianca Ponchone, que venía de otra familia noble. Pero insistimos, era familia noble casi más de renombre que per se. Bien, en este caso, lo primero, cuando hablamos de Sofonisba Anguissola, Sofonisba, ¿no? De dónde viene ese nombre. Entonces, ese nombre viene de que su familia, durante 4 generaciones anteriores, siempre estuvo muy ligada a la historia de Cartago. Eran muy aficionados y siempre intentaban meter algún guiño. Entonces, como ella fue la primera de, en este caso, unos cuantos hermanos, que ahora os nombraré, lo que decidieron tanto su padre como su madre fue, en honor del gran general Aníbal, llamar a su hija mayor como la trágica protagonista cartaginesa Sofonisba. Que la historia no sé si la conocéis, pero os hago un resumen rápido. Sofonisba de Cartago, de 203 a.C. más o menos, fue una noble cartaginesa famosa por su papel en la Segunda Guerra Púnica, su matrimonio con el rey númida Sífax y su trágico suicidio para evitar ser exhibida en el triunfo romano de Escipión tras ser capturado. Bueno, más allá de la historia, por supuesto, triste, quedarnos con esa idea que tenían de reflejar la historia, porque le pusieron Sofonisba como primera hija mayor. Y luego aquí vienen 2 detalles. Primero, el padre sobre todo, porque en esa época pues entiende que fue el padre el que decide todo, claro, tenían una condición social más por apellido que por dinero. Entonces dijo, bueno, todos los hijos e hijas que tengamos, que estén bien educados. Y dentro de esa educación, que eso es algo que cuando descubrimos y cuando me tocó estudiarlo también, me encantó, dentro de la educación, que hagan bellas artes. Que eso yo creo que en la actualidad no sé si se mantiene, ¿no? Que los hijos tengan educación, pero que hagan bellas artes. Esa es una reflexión que dejaremos para luego. Entonces, en este caso, de los 7 hijos que tuvieron, todos estuvieron formados en bellas artes. Procedo. Asdrúbal, que fue el hermano varón, estudió música y latín.
Sofonisba, que fue la primera de las 6 hermanas en este caso, que fue la pintora que más éxito tuvo. Luego Helena, que se hizo monja y dejó de pintar. También dejaron la pintura Ana María y Europa, pero en este caso porque contrajeron matrimonio y ya por lo que se ve pues no pueden pintar más. Lucía murió y la otra hermana, Minerva, se hizo escritora y latinista. Por la cantidad no lo sé, pero a mí me encantaría que todos mis hijos salieran más o menos similar, ¿no? Pero bueno, y esto es un poco de contexto de biografía para entender un poco de dónde venía, porque hablábamos de Clara Peters, de Jill McLean, cada una tiene su origen y yo creo que es importante conocer que en este caso venía de una familia noble, pero no tan noble. Aún así, el hecho de que ella venía de una familia noble, había un gran salto social respecto a otras familias. El padre fue el que, como ha dicho Pablo, precisamente pues, se implicó en que sus hijas y su hijo se formaran. Y en concreto, a los 14 años, mandó a Sofonisba y a su hermana Helena a formarse con un artista local, que era este señor de aquí, Bernardino Campi. Él en ese momento ya era un pintor reconocido que hacía encargos religiosos, también era retratista, entonces empezaron a formarse con un artista que tampoco era lo normal. De hecho, también esto abrió camino a que muchas mujeres después pudieran entrar a formarse. O sea, lo normal era, si no podían ir a la academia, que la academia fue como una institución que surgió más adelante, era que los artistas fueran aprendices y fueran a los talleres de los maestros a formarse con ellos, a pintar con ellos, a hacer los pigmentos, y esa era un poco la formación reglada. Entonces, que de repente pues, unas mujeres pudieran acceder a un taller de un artista no era lo normal y abrieron un poco camino en ese sentido. Se estuvieron formando con él durante un tiempo hasta que él, por encargos y por trabajo, se tuvo que mudar a otra ciudad y se siguieron formando con Bernardino Gatti, que es un nombre muy parecido, pero que era también otro artista de la zona de la Lombardía, y con él estuvieron como 2 o 3 años más. Como decía, eso hicieron que abrieran un camino para que luego más mujeres se siguieran formando, y aquí nos vamos a encontrar con una de las primeras obras que hizo Sofonisba, que me ha apuntado, en 1551 tenía 16 años. Hizo este retrato de su hermana, la que ha dicho Pablo que después se hizo monja. Como vemos ahí, ya había cogido ese camino. Y bueno, no sé qué os parece, antes de hablar un poco del retrato. Muy 2026. Muy lux de Rosalía un poco, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Con 16 años llevaba como 2 años formándose en el taller del pintor, de Bernardino, y ya pues se veía que tenía una maestría que le iba a llevar lejos, ¿no? ¿En qué lo vemos, por ejemplo? Pues en cómo trata las telas, en las luces y las sombras, ¿no? Y luego algo que le va a caracterizar mucho, que es la manera de retratar, que yo creo que un buen retratista va más allá del buen retrato físico y hace un poco el retrato psicológico de la persona que hay detrás, ¿no? Que eso pues yo creo que ahí ya se empieza a atisbar. Así que este es uno de los primeros cuadros que ella pinta. Después, como buena artista renacentista, hace lo que hacían casi todos los artistas del Renacimiento, que era viajar a Roma, a conocer a los grandes artistas, igual no personalmente, pero sí ver sus obras en directo, copiarlas y aprender de ellos, ¿no? Y documentarse y ver un poco de todo esto. Allí, con apenas 19 años que viaja, tiene la suerte de conocer pues, a uno de sus grandes ídolos y de los artistas que yo creo que gustan a casi todo el mundo, Miguel Ángel. También hay que entender en qué contexto conoce a Miguel Ángel, que igual siempre pensamos en Miguel Ángel cuando era joven, hace el David de Miguel Ángel. Aquí estamos en 1554, Miguel Ángel tenía 79 años, es decir, hacía ya como medio siglo que había hecho el David de Miguel Ángel, es decir, era ya un artista consagrado, súper reconocido y de los grandes del Renacimiento y de la historia del arte en general. Así que imaginaos la sensación de Sofonisba de poder conocerle, ¿no? Y ahora veremos un poco más esa relación profesional que ellos mantienen. De hecho, 10 años después es cuando fallece Miguel Ángel, así que ella pasa con él pues unos 2 años, que son pues, bueno, esos últimos años casi de vida del artista. Lo curioso de la relación profesional que mantienen es que ella le conoce gracias a unos contactos de otros artistas que le llevan a realizar ese encuentro, y cuando se conocen, pues Miguel Ángel le propone a Sofonisba que pinte a un niño llorando, como una especie de prueba, ¿no? De si consigues pintar a un niño llorando, que debe ser algo muy complicado, pues a ver qué tal, ¿no? Y ella hizo este dibujo, que por suerte se conserva, ¿no? Y que podemos ver aquí más o menos, que se titula, como veis, Niño mordido por un cangrejo. Bueno, pues esto lo vio Miguel Ángel
y le fascinó. Y enseguida como que detectó su talento y tanto fue así que, como decía, con 79 años que tenía, decidió acogerle como no aprendiz formalmente, como se había formado, por ejemplo, con Bernardino, pero sí que de vez en cuando pues iba a su taller, le dejaba obras suyas para que ella las copiase y las adaptase a su estilo, le iba dando correcciones, le iba dando consejos, así que fue una especie de figura de apoyo y de formación también súper importante para ella, pues porque también tener una relación con Miguel Ángel pues también venía bien, ¿no? Para tener contactos. Y parece ser que aprendió mucho de él. Bueno, no sé qué os parece. Un dibujo que debió de hacer así como bastante rápido, ¿no? Entonces, debió de captar muy bien esa expresión. Tanto fue así que incluso grandes personas como Giorgio Vasari, que no sé si conocéis a este señor, pero bueno, fue un señor del Renacimiento italiano que empezó siendo pintor, pero que no debió de tener mucho éxito como pintor, así que decidió dedicarse a escribir y de hecho se le conoce como uno de los primeros historiadores del arte, cuando no existía esa figura como tal, porque escribió biografías de muchísimos artistas del Renacimiento italiano. De hecho, escribió un libro que igual os suena que se llama Las vidas, o el nombre largo, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Este libro, que no es solo un libro, sino que eran como muchos tomos que estuvo escribiendo durante casi 20 años, es importantísimo porque nos explica muchísimo sobre los artistas. No sé si os preguntáis alguna vez por qué sabemos tanto sobre Miguel Ángel, por qué sabemos tanto sobre Rafael, Donatello, ¿no? Todos estos artistas que tienen los nombres de las tortugas ninja, pero es así. Pues en parte es gracias a él, a Vasari, porque documentaba todo y se hizo, pues bueno, como una especie de biografía de cada artista. También cuando nos acercamos a estas biografías hay que hacerlo un poco con pinzas, porque él, por ejemplo, era muy fan de Miguel Ángel, quien no, pero él era muy fan, entonces muchas veces escribía, pues seguramente idealizándolo un poco o incluso endiosándolo. De hecho, hay una frase de que cuando él vio el David de Miguel Ángel, que no sé si alguien lo ha visto en persona, bueno, pues escribió una frase como diciendo: una vez has visto el David de Miguel Ángel, ya nunca vas a querer ver ninguna otra escultura hecha por ningún otro artista, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que coger un poco estos libros con pinzas porque nos viene muy bien para conocer muchos datos, pero también hay que entender pues, que no podía ser 100% objetivo, ¿no? Con los artistas. ¿Por qué hablo de esto? No porque Vasari escribiera sobre Sofonisba en estas vidas, porque no hay ninguna mujer. Está hablando de excelentes arquitectos, pintores y escultores y ahí pues no había cabida, ¿no? Para mujeres. Pero sí que escribió fuera de estos libros sobre ella. Y de hecho os he puesto aquí una frase que escribió. Anguissola ha mostrado su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar. Por eso ha triunfado no solo dibujando, coloreando y pintando de la naturaleza y copiando excelentemente de otros, sino por ella misma que ha creado excelentes y muy bellas pinturas. Que una figura de referencia como Vasari dijera esto sobre ti, pues también era una figura de apoyo igual que lo había sido Miguel Ángel. Más allá de cosas que nos pueden chirriar, ¿no? Como para ser mujer pintaba bien, ¿no? Que básicamente es un poco lo que venía a decir, pues bueno, vamos a intentar ponernos un poco en el contexto y entender pues, que estas palabras fueron, pues imagino que muy importantes para ella y que reconocía no solo el hecho pues, de que dibujara, que pintara bien la naturaleza, que copiaba bien obras de otros artistas, sino que tenía pues, esa capacidad de crear por ella propia, que bueno, pues que le concedieran eso, pues era muy importante. Bueno, aún así, como decíamos al principio, el hecho de que viniera de una buena clase social, que tuviera el apoyo de Miguel Ángel, que tuviera el apoyo de Vasari, es decir, todos estos privilegios con los que hay que aceptar que contaba, aún así no lo tuvo fácil, porque había muchas cosas que simplemente por el hecho de ser mujer no podía acceder. Por ejemplo, no podía recibir grandes encargos religiosos, que es lo que ha dicho antes Pablo. Con lo cual ahí se quita un mecenas muy importante y que tenía mucho dinero. Por supuesto, tampoco en el momento en el que se consolidara como artista no podría nunca dirigir un taller, simplemente por el hecho de ser mujer y por lo tanto tampoco acoger a aprendices. Tampoco, por ejemplo, tuvo la oportunidad de estudiar anatomía o de dibujar del natural porque era inaceptable que una señorita viese cuerpos desnudos. Entonces, todas estas cosas es lo de los límites que os decíamos, ¿no? Que a pesar de partir de una buena clase social que ya era indispensable para poder pintar,
pues bueno, aún así no lo tuvo nada fácil, imaginaos, ¿no? En un contexto tan masculino, pues abrirse hueco. Y aún así luego, ¿a dónde llegó? Bueno, os he puesto este autorretrato, perdón, porque es de los primeros que se hizo, que no sé qué os parece. Aparte de esos ojos enormes, ¿verdad? Tan expresivos. Bueno, este lo hice en 1554, apenas tenía 20 años, 19 años. Es el momento además en el que se va a Italia y a partir de aquí vamos a ver una evolución bastante, pero ya nos va a presentar una manera de autorretratarse que vamos a ver que se va a repetir en todos sus autorretratos, que siempre va a aparecer como con esa vestimenta oscura y austera que ella llevaba siempre, ese cuellito blanco que salía por encima y que hoy me he puesto en honor a ella, y ese peinado recogido que siempre vemos como una trenza que se engancha alrededor de la cabeza. Y con una expresión también que va a mantener siempre en los autorretratos. Eso os lo digo para que ahora os vayáis fijando. Y algo muy curioso va a ser siempre la manera en la que firma, que lo vamos a ver aquí, en este libreto de oraciones, que, bueno, Sofonisba Manguisola, la fecha de 1554, va a incluir siempre su firma en algunos lugares concretos. Y bueno, y el hecho, bueno, no sé qué os parece este autorretrato. No es un autorretrato simplemente de una mujer, o de una niña casi, sino de una intelectual. El hecho de llevar un libro en la mano, pues ya demostraba que sabía leer, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver en sus figuras, tanto masculinas, pero sobre todo era más significativo en femeninas, como intelectuales y no como musas, que era pues lo que se estaba acostumbrado a ver, ¿no? Y se verá durante muchos más años. Otro autorretrato que tenemos, que hizo apenas un año después, que creo que ya vemos bastante evolución, aparece realmente, si comparamos, ¿no? De la misma forma, casi siempre aparece en la misma pose, con la misma vestimenta, como hemos dicho, el mismo peinado, pero en este caso tocando la espineta, otra manera de demostrar que estaba formada en la música y que por lo tanto pues seguía siendo una intelectual, ¿no? Bueno, no sé qué os parece, no sé si veis cambio respecto al otro. Es lo que os decíamos un poco en el retrato de su hermana que hemos visto al principio, ¿no? De más allá de un retrato físico, ella como que trataba de hacer un retrato psicológico. Y no solo eso, sino que además lo que vamos a ver en casi todas sus obras, como decía Pablo, es lo que había en su entorno, porque no podía hacer encargos religiosos y de momento no le había acogido la corte, con lo cual nos va a dar a conocer mucho el entorno en el que ella vivía. Esta quizá es una de sus obras más conocidas y de las más, pues bueno, de las que más marcaron un poco su trayectoria y sobre la que escribió también Vasari, que ahora lo veremos. Como veis se llama Partida de ajedrez y aparecen sus hermanas pues jugando una partida de ajedrez, que de nuevo, ¿quién sabía jugar al ajedrez? Pues quienes se habían formado, personas intelectuales que sabían hacerlo, con lo cual ahí ya está haciendo otra declaración de intenciones. De nuevo, es una escena muy cotidiana, muy informal. Lo normal al hacer retratos familiares era pues que estuviesen en entornos más formales, más posados, ¿no? Más preparado todo, más serio, más formal, perdón. Y en este caso vemos una escena muy informal que incluso una hermana sí que miraba al espectador, pero el resto están como manteniendo una conversación o podría ser como hasta una discusión, ¿no? Por las sonrisas que vemos. Y luego también, como cosa un poco extraña, nos incluía a la figura de la criada o persona que trabajaría para la familia, porque, como decía Pablo, pues igual no era la familia más noble, más rica, pero seguían teniendo una posición acomodada. Ya lo demuestra pues el hecho de que tuvieran una persona que les ayudara, ¿no? Entonces, bueno, esta obra, hubo un momento en el que Giorgio Vasari visitó a la familia de los Anguissola, visitó su casa y vio este cuadro y escribió lo siguiente: digo haber visto este año en Cremona, en casa de su padre, y en un cuadro hecho con mucha diligencia, retratar a 3 de sus hermanas en el acto de jugar al ajedrez, y con ellas a una anciana de la casa, con tanta diligencia y prontitud que parecen vivas y que no les falta más que la palabra. ¿No? Como decir, solo les falta hablar de lo bien hecho que está. De nuevo, que escribieran esto sobre ti, pues debía de ser muy importante. Tanto es así que este fue de los primeros documentos escritos que se hicieron sobre esta obra y parece ser que en la casa Anguissola pues estuvo colgado este texto durante mucho tiempo como... pues como cuando cuelgas algo de tu familia porque sale en el periódico o pasa algo importante, ¿no? Y lo tienes así como recuerdo y como orgullo de eso. Bueno, como vemos, exploró una pintura de género, como decíamos, que se aleja de la típica formal en un entorno doméstico, le saca fuera, lo hace de manera mucho más informal. Y aquí os invito también a encontrar la firma del artista. Y si no, ahora os ponemos el zoom.
Eso es, en el tablero del ajedrez. Fijaos, está ahí arriba. Hemos puesto la traducción al castellano, que sería: Tofonis Banguisola, la hija virgen de Amílcaro de la Verdad, pintó una efigie de sus 3 hermanas y una sierva, 1555. De nuevo, pues demostrar que fue ella quien lo hizo, quien estaba ahí. Y luego igual nos llama la atención que ponga la hija virgen, ¿no? Pero hay que entender también el contexto. Era una mujer, bueno, tenía 20 años en ese momento, entonces la virginidad era una virtud de una mujer que todavía no se había casado, entonces, bueno, formaba parte de eso como debería ser una mujer en ese contexto, ¿no? Eso lo veremos además en varias firmas. Pero bueno, no es la típica firma de solo poner el nombre. Quizá como mujer también pues sentía la necesidad de que quedara claro esto, porque luego le confundían obras con otros, ¿no? O sea, igual ella ya se lo veía venir. Bueno, continuamos con autorretratos, como veis, en la misma línea. No sé qué os parece este formato así ovalado, ¿qué pensáis que puede ser? Es una miniatura, y en concreto mide 8,3 centímetros por 6,4, es decir, algo así, muy chiquitito. Aquí lo vemos súper grande a todo detalle, pero tenemos que ponernos en la mente de hacer una miniatura. Ella parece ser que cuando viajó a Roma conoció el trabajo de la miniatura, le interesó y decidió probarlo también con un autorretrato. Fijaos que sigue la misma línea, de la vestimenta austera, el cuello blanco, el recogido trenzado. Y además aquí aparece con este monograma que lo que hace es formar el nombre de su padre. De hecho, podemos ir encontrando de Amílcare la A, la M, no sé por qué no. Pero bueno, sería como entretenido, ¿no? Ponernos a buscar la A, la M, la I, la C, bueno, como va formando el nombre de su padre con el que, pues al parecer, tenían una relación muy, muy sólida. También es muy bonito que dice que lo ha pintado con un espejo. Sí, eso es. Claro, ahora pensamos en autorretratos, pues ahora muchos artistas lo que hacen es hacer una foto y pintan a partir de su foto, pero antes de la invención de la fotografía lo que tenían era espejos. De hecho, lo hemos puesto aquí, que no sé por qué nos hemos equivocado en la traducción, en vez de olla es espejo, pero Sofonis Banguisola, virgen de nuevo, pintada por su mano en un espejo de Cremona, que sería lo que aparece en el contorno, ¿no?, de lo que está sujetando. Nada puntada sin hilo, como veis, ¿no? Tenía todo al detalle y esos detalles cada vez fueron creciendo más y más. Bueno, pasamos a quizá uno de sus autorretratos más conocidos y sobre todo por el hecho de que aparece pues con su profesión, ¿no?, y reivindicando un poco su trabajo como artista. Vemos que sigue la misma línea de cómo se autorretrataba siempre, hasta en la misma pose, la misma ropa, el mismo peinado, incluso la misma expresión. Pero en este caso el cambio es ese, que introduce mucho más detalle, si lo comparamos, por ejemplo, con el que hemos visto al principio, ¿no?, o este de aquí. Pero en este caso aparece reivindicando la figura de artista. En el siglo XVI, cuando ella lo pinta, era en realidad una tendencia. Todos los artistas querían dejarse de ver como artesanos, como personas que simplemente hacían cosas con las manos, y querían que se les pusiese un poco pues, al nivel de los arquitectos, de los médicos, ¿no?, de personas que utilizaban también el intelecto. Entonces, una manera de reivindicarlo era autorretratándose con sus herramientas, con el pincel, con la vara para pintar, con la paleta y, por supuesto, con el cuadro. Hemos investigado y ese cuadro parece ser que o está perdido o ha desaparecido o no, de momento no se cree que exista, pero seguramente existió. Y luego eso, lo interesante es eso, cómo aparte reivindica la figura del artista y más aún pues, de la mujer artista, ¿no?, que no era lo normal. De momento, como veis, su entorno, porque casi todo era autorretratos de ella, su hermana, hemos visto, bueno, un detalle de las manos, de su madre, que antes ha aparecido un detalle, y aquí tenemos el retrato completo, que como veis, pues decíamos que era una familia noble, pero que igual no tenía todos los recursos económicos posibles, pero aún así no cualquiera podía tener esas vestimentas, ese collar de perlas, ¿no? Entonces, bueno, seguían siendo una familia acomodada y aquí le retrata pues precisamente como eso, como esa familia noble de la que venía. En el retrato del padre, que hemos puesto antes un detalle, pero en realidad es como una especie de retrato familiar, aquí vemos un poco la línea del cuadro de la partida de ajedrez, ¿no?, de coger un retrato familiar
y hacerlo mucho más informal. Incluso se ve el fondo, se ve como un juego de miradas entre los niños. No sé si os recuerda algún artista. Yo la primera vez que lo vi me recordó mucho a Leonardo da Vinci, ¿verdad? Por cómo pintaba esos fondos, eso de las montañas, de los paisajes, que también era una manera de decir, también puedo pintar paisajes bastante bien. O incluso la cara de, esta es la hermana Minerva, la que va de azul, por ejemplo. También nos puede recordar a esos rostros de Da Vinci, pues es que seguramente en su viaje a Roma vería todo esto y se nutriría de todo esto. Entonces, bueno, pues era un retrato familiar, pues no al uso, ¿no? Sino que pues mucho más íntimo y un poco más pues como ella lo vivía. Otro retrato que nos podemos encontrar es el de su primer maestro, Bernardino Campi, que antes hemos puesto el detalle de su cara, pero aquí vemos el cuadro completo. Que lo curioso de este cuadro es que aparece Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola, que a su vez está, claro, Sofonisba haciendo un retrato de Bernardino pintándole a ella. Que ya era también como una especie de juego intelectual que después, pues, por ejemplo, servirá a Velázquez con las Meninas, ¿no? Que es como un retrato de los reyes, pero sale él y los reyes reflejados. Entonces, bueno, es como un retrato bastante peculiar. Y de nuevo, este retrato que hizo Bernardino de Sofonisba no se sabe dónde está, si llegó a existir, pero bueno, vemos que además él le retrataba de una manera muy diferente a la que se solía autorretratar ella, ¿no? Ya para empezar con esa vestimenta tan, pues bueno, tan alejada de lo que ella solía llevar. Pero bueno, vemos este retrato que también, de nuevo, retratar a alguien de su entorno y al final todos estos cuadros no es que recibiera ella dinero, de hecho muchas veces la familia los donaba o los regalaba. Después será cuando empiece ya a ser pintora profesional, luego lo veremos. Y el último que vamos a ver en esta ronda, de primeros así cuadros que hace, es otro autorretrato tocando la espineta, pero un poco diferente. Creo que el principal cambio lo habéis visto enseguida, que es que aparece otra persona, por ahí por el fondo, que es la criada que hemos visto en la partida de ajedrez, si os fijáis, ¿no? La que aparece ahí en la esquina. Y de hecho, el otro retrato que hemos visto es este. Este es del 55 y el otro es del 59, es decir, en 4 años. Pues yo creo que además vemos también un cambio en la manera de tratar las luces, quizás un cuadro como mucho más oscuro. Bueno, también forma parte de la evolución. ¿El por qué pintó ahí esa figura? Pues realmente no se sabe por qué, pero bueno, se entiende que sería una figura cercana a la familia y que por eso estaba ahí también. No sé cuál os gusta más, ese o el del 55. Más amable el del 55. Sí, ¿no? El otro yo creo que ya porque aparezca ese rostro ya como que genera un poco de extrañeza, ¿no? De que no sabemos muy bien qué está pasando. Una cosa, ella pinta las manos, sus manos muy delicadas, unas manos, el maestro Bernardino Campi le pinta unas manos con más masculinas, no es la mano de ella. Sí, incluso más grandes, ¿verdad? Sí, igual. Sí, es una mano, creo que le supera. Como sabéis, pintar manos era de lo más difícil. Incluso hasta Goya muchas veces cobraba un extra si aparecían las manos en los retratos, o siempre intentaba que la mano estuviera en un bolsillo o escondida para evitarse ese problema. Así que igual es que ella sabía pintar mejor manos que él, o no sé. Parece que es un vuelo de artista. Sí. Y la mano de él es más femenina que la que le pinta él. Sí, es verdad. No sé si quizá por la forma en la que sujeta el pincel, pero bueno, por eso habíamos puesto este detalle, que igual hemos pasado muy rápido. Al final las manos, más allá del pincel y de la paleta, son los instrumentos del artista. Y sí, es verdad que llama la atención eso. No me había fijado tanto en este detalle. Sí que parece casi está como una garra, ¿no? Un poco extraña. Sí, o que la tiene medio esbozada, no la tiene... Igual no había terminado el retrato. Puede ser que está ahí en un proceso y no está acabada, pero sí es curioso que parece eso, que si está en un vuelo y le tengo que pintar una mano, y sí. Sí, que igual estaban pintándose a la vez y estaban autorretratándose a la vez, podría ser. Además, eso, lo que estás diciendo es que esa mano no tiene que ir ahí. no tiene brazo. No tiene que ir ahí, el brazo va hacia arriba. Sí, está... Esa mano no tiene sentido.
Sí, porque es la mano izquierda, además. Pero es verdad que el brazo está subiendo, entonces... Está en proceso, está ahí, está cambiando. Sí. Luego también muchas veces los artistas hacían cambios en los cuadros, lo que se llaman arrepentimientos, sí. Puede que fuera eso. Como nunca no se sabe si este cuadro existió ni nada, pues no podemos saber cómo fue el resultado final. Si es que existió alguna vez. Incluso la manera en la que ella se está autorretratando, pero a través de un retrato que le ha hecho otra persona. Y ya vemos que hasta la expresión es diferente, ¿no? A cómo es decir, se está autorretratando como le había retratado a otra persona, no como estábamos quizá acostumbrados a verle en otros cuadros, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito ya a la parte en la que todo se vuelve real, literalmente. Este señor, que se llama Fernando Álvarez de Toledo, va a ser una figura muy importante para Sofonisba, porque cuando ya su nombre ya empieza a cobrar importancia, se marcha a Milán en 1558. Allí conoce a este señor, que era tercer duque de Alba, y en verano del 59 pues le invita a las esponsales entre Felipe II e Isabel de Valois. Y como sabía que a Isabel de Valois le interesaba mucho todo esto del dibujo, de la pintura, estaba como muy interesada en el mundo artístico, le propuso ser dama de la corte. Como digo, ella pues tuvo una suerte de talento, con suerte y contactos, y bueno, pues todo eso hizo que llegara a donde llegó. Así que eso, le propone irse, no se lo propone a ella, se lo propone a su padre, le envía una invitación, por supuesto, porque él es el que tiene que aceptarlo. El padre acepta, no sé si lo pensaría mucho o no, imagino que no mucho, pero bueno, aceptó que su hija con apenas 25 años se fuera a España. Y estuvo ahí desde 1560 hasta 1573 trabajando en la corte como pintora, primero de Isabel de Valois, y cuando muere la reina, pues de Isabel Clara Eugenia, una de las infantas. Se queda como tutora y también como pintora de la corte. Llega a Madrid en 1559 y este va a ser uno de los primeros retratos que hace, por ejemplo, de la reina, que como veis es Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II. Ahora encontraremos ese retrato. Pero sigue un poco la línea de retratos, lo que pasa que cambia mucho porque venía de pintar su entorno familiar a de repente estar en un entorno real, con la moda austera, ¿no? de la corte de Felipe II, y una manera mucho más formal de retratar, pero yo creo que aún así se adaptó muy bien a lo que buscaba la corte. El retrato de Felipe II está aquí, en su mano. Es decir, una miniatura como la que se había pintado ella, ¿no? Se había autorretratado, pero en este caso dentro de un cuadro. Esto era una manera de representar los retratos de reinas muy famoso, que siempre estuviera presente el rey, ¿no? También, y era una manera, pues bueno, de crear un poco ese vínculo. En ese momento era también pintor real un señor que hemos mencionado al principio, cuando hablábamos de pintores reales, que era Alonso Sánchez Coello. Hemos puesto aquí este autorretrato, que no se sabe seguro si fue un autorretrato, pero bueno, se atribuye a que sí que lo fue. Y lo curioso de ellos dos es que tenían un estilo muy parecido. Y aquí fue lo problemático que hemos mencionado hace un rato, que muchas veces se confundían, bueno, no se confundían, muchas obras de ellas se atribuían a él. Pues simplemente por decir, vamos a creer que lo ha hecho él antes que ella, ¿no? Y no fue hasta muy poco que se fue reconociendo eso. De hecho, este retrato, que quizás es de los más famosos que hizo Sofonisba, este retrato de Felipe II, que está en el Museo del Prado y es como de las obras más conocidas, durante casi toda la historia se atribuyó a Alonso Sánchez Coello, y no fue hasta hace muy poquito que unos estudios de dataciones, de rayos X del cuadro, pues bueno, demostraron que era una obra de Sofonisba. También es verdad que siendo ella pintora de la reina, pues no era lo normal que pintara el rey, pero en este caso parece ser que sí que lo retrató. De nuevo, se adapta perfectamente, para no haber estudiado anatomía, ¿no? Pues se adapta muy bien a lo que debía ser un buen retrato real. De hecho, en estas investigaciones que se hicieron, se demostró que en 1565, como pone ahí, en esa fecha lo pintó, pero que en 1573 hizo algunos cambios de adaptaciones. ¿Por qué sucedió eso? Pues porque Felipe II tenía nueva esposa, Ana de Austria, la cuarta esposa, esta de aquí, y entonces tuvo que modificar algunos detalles, como algo de la vestimenta adaptada a la moda de ese momento, o el brazo que se apoya en este caso en el sofá, antes no se apoyaría sobre el brazo,
para que junto a este retrato que también había hecho Sofonisba de Ana de Austria encajaran perfectamente como retrato de los nuevos reyes, ¿no? En este caso. Y así pues las manos como que estaban más cerca de juntarse y creaban un poco esa unión de dos cuadros que habían sido pintados pues en casi 10 años de diferencia, pero que podrían encajar como los nuevos reyes, ¿no? De momento. Por supuesto, en ese contexto también pintó a toda la corte. Estuvo unos 13 años en la corte, entonces pintó a todo el mundo. A Juana de Austria, que era la hermana de Felipe II, por ejemplo, también en la misma línea con los detalles en la vestimenta, en el rostro, o a don Carlos de Austria, también el hijo, que bueno, pues se queda también un poco en esa línea de retrato real, como habían hecho tantos pintores antes que ella, y como hacía también Alonso Sánchez Coello. Esto ha sido un poco cuando ya nos encontramos a Sofonisba en este contexto de la corte real. Ahora vamos a seguir avanzando y conocer un poco más sobre su vida, bueno, amorosa, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Hilma af Klint o Clara Peters fueron dos mujeres que nunca se casaron en vida, pero en el caso de Sofonisba sí que se casó. No sé si por gusto, pero... Ahora lo cuento. Vale, bueno, vamos a dejar este autorretrato del 64, más allá de, porque la verdad es que es bastante... sigue reflejando exactamente igual como pintaba Sofonisba, porque me viene muy bien para contar sus amoríos, matrimonios y demás. Nos plantamos en este caso en 1570. Ella tenía 35 años, estaba en la corte y seguía soltera. Eso a Felipe II no le hizo mucha gracia, le cogió por banda y le dijo: soltera, aquí no, te tienes que casar, ¿vale? Entonces ella, pues bueno, no le quedó otra, como buena persona que está en la corte, decir: vale, lo que tú me digas, pero que sea un italiano, por lo menos para sentir que ella hacía algo, ¿no? Entonces el rey, que en esa época sí que estaba, o era muy habitual que se encargase él de buscar y de concertar los matrimonios, en este caso para las damas de la reina, le buscó uno, que era Fabrizio Moncada, que era hijo del príncipe de Paterno, virrey de Sicilia, noble siciliano de ascendencia aragonesa. Buen partido. Un buen partido. Bueno, por supuesto, ella dijo que sí, se casaron por todo lo alto, y os imagináis una medio boda real. ¿Qué es lo que llama la atención? Que aquí incluso la dote de ella la puso el rey, 12.000 escudos. No hemos hecho el cambio, pero 12.000 suena mucho siempre, ¿vale? Entonces, en 1573 se fueron a Sicilia y ahí estuvieron hasta el 78, en Palermo, en una casa, por supuesto, suya. ¿Qué pasa en el 78? Que Fabricio se muere. Y entonces, claro, ella está un año más todavía ahí, pero claro, llega el rey y le dice: a ver, que viuda tampoco, ¿vale? A buscarte otro matrimonio. Aquí tuvo suerte ella, porque dijo: vale, pues vuelvo otra vez al mercado, entre comillas, ¿no? Vuelve a Cremona y vuelve en barco. Y da la casualidad de que el capitán del barco le hace tilín, le hace talán y le hace de todo, ¿vale? Se enamora locamente de él, ella le saca bastantes años a él, ¿vale? O sea que ya digamos que es como, no puede ser tal, le da exactamente igual, y dice: yo me voy a casar con este señor. Y efectivamente en el 79 se casa con él en Pisa. Claro, cuando se entera Felipe II que él no ha mediado nada en eso, ya empieza como que no. Pero claro, llega Sofonisba y le manda una carta y le dice: es que habíamos consumado ya antes de recibir la negativa. Entonces, claro, llega Felipe II y dice: pues bueno, pues ¿qué voy a hacer? Eso es. Y entonces ya pues le deja, y entonces se casan y se van, en este caso, a Génova. Le da una dote, ¿no? Le da por supuesto la dote, eso es. Se van a Génova en este caso. Claro, os podéis imaginar... se casa con Horacio Lomelino, que no lo había dicho. Bueno, se van a Génova, a una casa enorme, y entonces ahí se juntan con una pensión que le sigue dando Felipe II, que la boda pues no la debió parecer tan mal, y por otra parte, Horacio también manejaba. Entonces Sofonisba, se planta en una casa, con dinero, con tiempo, con un estudio propio para ella, que hemos hablado que en la época no se llevaba para nada. De hecho, llevaba gente, a jóvenes artistas, iban ahí para analizar y para estudiar un poco su contexto, que como hemos dicho, era rarísimo que ella fuese una mujer, pues imaginaos que fuesen a ver a una mujer, o sea que estaba, la verdad es que bastante bien en ese sentido. Y de aquí ya, como todo lo bueno, va terminando.
vamos a pasar a los últimos años. Este es un autorretrato ya de 1610, aquí ya le vemos más mayor. Aún así siempre hay alguna referencia a la lectura y a la intelectualidad. Es verdad que aquí pues ya le vemos la carita, pero bueno, aún así los detalles siguen siendo similares. Aquí las manos es verdad que ya pues, más propias de la edad. Y es que desde 1581 hasta 1615 ella vive en Génova, ¿vale? Vive en Génova, pues eso, en una pedazo de casa con un prestigio social muy elevado, primero por su capacidad técnica artística, que ya se le conocía bastante, y segundo porque no dejaba de tener contacto con la corte. O sea, no vamos a decir que era amiga de Felipe II, pero tenía un contacto muy cercano, que seguía recibiendo la pensión. Entonces, tal es el nivel que recibía algunas visitas, como la que recibió, por ejemplo, en 1624, de un tal Anton van Dyck, que igual os suena un poquito, le fue a verla, a hablar con ella, y le hizo este retrato aquí. Pero es que no solamente se quedó aquí, sino que incluso le pintó en su cuaderno de bocetos, que este cuaderno, por ejemplo, se encuentra en el Museo Británico de Londres, o sea que tuvo una relevancia bastante importante para él. Y en este sentido hay como una disputa que no se sabe muy bien, que es que Sofonisba durante sus últimos años no se sabe si estaba ciega, si tenía cataratas, bueno, una cuestión un poco, para mí no muy relevante, pero sí que Van Dyck dijo en uno de estos cuadernos, hizo un texto que es: la edad de ella es 96, que esto también lo hemos intentado analizar, pero bueno, es lo de las fechas, ¿no? 96 igual eran 90, bueno, ya sabemos un poco cómo, pero aquí la idea es el texto. Teniendo aún la memoria y el cerebro muy despierto, educadísima, aunque a causa de la vejez le faltaba la vista. Tenía, a pesar de ello, el gusto de ponerse los cuadros delante y pegando la nariz a la pintura distinguía algo y tenía gran placer en ello. Haciendo su retrato, de antes, me dio diversos consejos de que no tomara la luz de demasiado alto, porque las sombras remarcarían las arrugas de la vejez, y muchos otros buenos consejos, y además me contó parte de su vida por la que se conoce que era pintora del natural y milagrosa, y la mayor pena que tenía era que, por la falta de vista, ya no podía pintar, aunque seguía teniendo la mano firme sin ningún temblor. Que bueno, yo creo que de este texto lo más importante es cómo Van Dyck al final estaba admirando a Sofonisba, ¿no? De estoy pintándole, me está dando consejos que luego veríamos en obras de Van Dyck, que al final es imposible que no lo aplicase, y cómo ella pues no podía pintar, y la mayor pena que tenía es que no podía pintar, y aún así le acercaban el cuadro y casi lo olía, ¿no? O sea, es como el amor que tenía hacia la pintura, que eso viene de cómo desde pequeña pues se le inculcó este tipo de actividad, en este caso educación. Por desgracia, pues eso, como todo, falleció en este caso en 1625, el 16 de noviembre, que esta fecha sí que estaba bien datada. Fue enterrada con honores en este caso en la iglesia de San Giorgio dei Genovesi, en Palermo. Y aquí lo que más destaca es esta inscripción. A ver si me va. Bueno, la inscripción está central en el medio, que es un texto que puso el marido, el viudo, en este caso, que era Horacio Lomelino, que seguía vivo, porque era bastante más joven, que le puso: a Sofonisba, mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo, destacando en retratar las imágenes del hombre. Horacio Lomelino, apenado por la pérdida de su gran amor, en 1632, dedicó este pequeño tributo a tan gran mujer. La verdad es que lo hizo bastante bien, entonces, bueno, nunca nos gusta llegar a la parte de la muerte de cualquier persona, pero en este caso, pues bueno, nos debemos quedar un poco con el legado, ¿no? Porque al final cuando hablamos de estas artistas estamos hablando de que murió en 1625, estamos en 2026, seguimos hablando de ella, por suerte, 400 años después tenemos su legado. Y entonces, en cuanto hablamos de legados, el físico, unas 50 obras, que no está nada mal para la época, obras físicas. ¿Dónde se pueden encontrar la mayoría? En Italia y en España. En España, Museo del Prado, Museo Lázaro Galdiano, y de hecho, en 2020, que nosotros no pudimos, la verdad es que mal año para ir a ver cualquier cosa, la exposición de Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, que más allá de que el Museo del Prado les hiciese a estas dos artistas una exposición, es que lo hizo en el año del 200 aniversario del museo. O sea que algo de relevancia tuvieron que tener en este sentido. Y entonces, claro, cuando hablamos en este caso de Sofonisba, pues también hay que destacar que, claro, que fue, antes he dicho, fue la primera
de unas cuantas, como por ejemplo Lavinia Fontana, Bárbara Longhi, Fede Galicia o Artemisa Gentileschi. Es decir, seguramente si no hubiese existido una Sofonisba Anguissola, no hubiesen existido ninguna de estas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto en el que, tanto he dicho yo como ha dicho Ana, ni formación, ni gremio, ni taller, ni encargos de la iglesia, y que te metas en una corte como pintora, ojo, cuidado. Bueno, sí, perdón. Sí. Y luego de aquí, bueno, ¿tú vas a decir algo antes de cerrar? Bueno, aparte de eso, de que no hubieran existido, que si tampoco investigadoras se hubiesen interesado por descubrir estas figuras, cualquier manual desde los del siglo XIX de historia del arte, estas figuras no aparecen, ¿no? Entonces hay como dos líneas que hacen que hoy, por ejemplo, estemos hablando de Sofonisba, o que cualquier día podamos hablar de Artemisia, o pues bueno, son nombres que podemos traer cualquier día al ciclo. Así que era eso. Sí, no, o sea, si no al final se hubiese quedado en una mujer que, bueno, que pintaba bien, ¿no? Como decía Vasari. Entonces, pues bueno, es verdad que toda la labor de investigación... Y que Alonso Sánchez Coello habría hecho mucho más retratos de los que realmente hizo, por ejemplo. Y así, para cerrar, siempre lo hacemos con una reflexión. Nosotros queríamos decir que Sofonisba Anguissola no pudo pintar grandes batallas o encargos religiosos, pero sí que pintó algo todavía más difícil: la inteligencia, la intimidad y la presencia de las mujeres en un mundo que no esperaba verlas. Su historia quizá nos deja una pregunta abierta, que es: ¿cuántas mujeres fueron demasiado algo para poder crear libremente? Como reflexión. Y ya, como siempre hacemos en estas charlas, no nos gusta estar hablando todo el rato nosotros, entonces dejamos un ratito final para diálogo. Bueno, vamos a dejar esta imagen. Sí, yo creo. Con algunas reflexiones, que primero no sé si queréis hacer alguna, vosotras. Si no, traemos cuestiones. Bueno, ¿qué os ha parecido lo que no conocíais sobre ella, o obras que no conocíais y que habéis descubierto hoy? No sé, ¿cuál es la que más os ha gustado de las que hemos visto? La del ajedrez. Creo que es la que más representa todas las características de su pintura, al menos antes de que llegara a la corte, que al final la pintura real tiene como unas pautas que hay que seguir, ¿no? Y luego, cuestiones que queríamos tratar era, por ejemplo, los límites del privilegio, porque como hemos dicho, al final, hemos hecho la pregunta al principio, queremos volver a sacarla. ¿Ser noble ayudó o entorpeció el camino? Entorpeció el camino a Sofonisba. Benefició, sin duda. A mí me parece interesante retomar la frase de Vasari para quitar la idea de excepcionalidad, porque está diciendo que entre las pintoras que hay, y me parece interesante el que hay otras pintoras, no solo ella, ha mostrado su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar. Es decir, que está hablando de que hay otras pintoras, y eso me parece muy importante. Yo lo uniría a dos cosas. A la primera vez que se legisla el gremio de pintores en Madrid, creo que es 1540 y tantos, que se empieza diciendo que ningún pintor ni pintora, explícitamente, que ningún pintor ni pintora. Y en el caso de Aragón, que el primero que legisla es Fernando el Católico, no me acuerdo del año, es que, bueno, de una memoria tengo, pero dice que ninguna persona que viva del pincel, y utiliza la palabra persona. Entonces, yo bajaré un poco el tono de la excepcionalidad, porque no ayuda. Además, creo que es muy interesante decir, o traer aquí a colación, que en época inmediatamente anterior al Renacimiento hubo muchísimas mujeres pintando en los talleres artesanales, que están como anónimas, que solo algunas, como Teresa Díez o algunas así, las vamos recuperando, pero que como que la tradición de las pintoras viene desde, como mínimo desde Grecia. Sí, yo creo que lo excepcional es
que vivió de Sí. eso, que se pudo dedicar profesionalmente y que entró en la corte. O sea, Y que eso es lo vivió excepcional de 90 y ella. tantos años y que se Aparte, casó con quien quiso. O sea, Eso estamos es. ante una señora absolutamente excepcional. eso es. No es excepcional por pintar, sino por todas esas... Pero que me parece muy importante no aislarla, ¿sabes lo que me entendéis Sí, lo que quiero totalmente. decir? Que es lo que se ha hecho con Artemisia siempre, o sea, Ya. aislarla o con Frida Kahlo, o sea, como si fueran fenómenos que salen como setas, y no es verdad. Hay toda una tradición detrás que está propiciando el que de vez en cuando salga una genia, del tamaño de esta mujer, que es una genia. Y bueno, me han parecido preciosas las imágenes del final, que no las conocía y son maravillosas. Los últimos retratos, ¿verdad? Sí. Maravillosos. Y el hecho de que la pintara y de que fuera a verla. Yo creo que también, Que Fadrik la aunque pintara. tuvieran éxito en su momento, porque está claro que lo tuvo, Mm. yo creo que parte del problema es que los manuales de historia del arte lo han hecho hombres. Mm. Entonces no aparecen, porque Ahí está. desde luego en el siglo XX no se estudiaba todavía a esta pintora, creo que es más del siglo XXI. Claro, si los manuales no existen, ya se va olvidando, pero en su momento está claro que estas pintoras tuvieron éxito. Claro, y es que Vasari, las cosas que escribía sobre ella ya nos lo demuestran. Pero Ella era valorada. Luego ya no El problema es la aparece. relectura que se hizo, ¿Sabes? sobre todo en el siglo XIX, claro. Porque si no ponemos a las mujeres en el sitio que les corresponde, ni más ni menos, Sí, que sí. les corresponde. En fin, Bueno, hay una Como en- corriente que considera que las pinturas rupestres son obra femenina, ¿no? Sí. Es Sí, el ámbito de lo doméstico y tiene todo el sentido. y, bueno, indudable, cuando hablas de pintura rupestre yo creo que todo el mundo asocia, en general, asocia unos señores que pintaban, claro, Ujú. pero las manos que hay sí, son de niños y de son de mujeres. niños y de mujeres. Ya que está en la prueba de las niñas. Ujú. Entonces, si eran sí. Aunque también hay problema con eso, porque hace poco también se descubrió que seguramente salían a cazar también, o sea, que igual eso también que nos han contado de que ya se quedan lo doméstico, igual no es así. Son relecturas del siglo XIX porque veían así el contexto social del momento. Pero... Y bueno, ayer que fue el 11F, ¿no? El Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, también se está haciendo últimamente una labor por redescubrir científicas que siempre ha habido. Andresa pero- Casamayor. Ujú, por ejemplo. Es la primera mujer que escribe un libro científico en España que se conserva, Ujú. zaragozana. Muchísimas gracias por venir, por participar y por estar en esta sesión con nosotros. Gracias a De- vosotros.